descubriendo el dolor oculto. Cuando una respuesta increíble transforma el duelo de una madre, Ana caminaba por las calles de su barrio con el corazón apretado, el eco de risas de otros adolescentes resonando en sus oídos como un cruel recordatorio de lo que había perdido. Su hijo, su luz, había sido arrebatado demasiado pronto, víctima de una violencia que nunca comprendió. Cada paso que daba era un recordatorio de su ausencia, y a pesar de estar rodeada de gente, la soledad la envolvía como una neblina helada. La tristeza la consumía, haciéndola sentir que el aire era tan pesado como ladrillos. Era una madre soltera, una costurera en el bullicioso mercado local, donde los aromas de tacos, elotes y quesadillas se entrelazaban con el griterío de comerciantes, dando vida a su jornada. Pero hoy, todo eso le parecía lejano, un mundo en el que ella ya no pertenecía. Los días pasaron en un ciclo interminable de tristeza y culpa. Al salir, el murmullo de algunos vecinos, incluso sus miradas llenas de reproche, la perseguían como sombras. Ella debió cuidarlo más, decían. Su corazón se gritaba que no era justo, que no era su culpa. Solo deseaba poder hablar, que alguien le escuchara. En su habitación, las fotos de su hijo colgaban de la pared, con su sonrisa iluminando el lugar, un recordatorio de lo que en un instante se había desvanecido. Un día, sin un rumbo claro, Ana decidió asistir a una reunión de apoyo en su iglesia. El lugar, cálido y lleno de fe, le ofreció un respiro. Allí conoció a otras madres que llevaban la misma carga, historias desgarradoras llenas de dolor, pero también de una extraña fortaleza. Mientras escuchaba las vivencias de cada una, su corazón empezó a abrirse un poco. Cada llanto compartido era una gota que comenzaba a llenar su vacío. Pero todo cambió cuando una madre, con lágrimas en los ojos que reflejaban tanto sufrimiento, habló de su hijo, un artista que había convertido su tristeza en murales vibrantes que hablaban de esperanza. Ana escuchó fascinada, los colores y las formas cobraban vida en su mente, y por un momento, su dolor se transformó en otro tipo de energía. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Impulsada por esa historia, Ana sintió que podía hacer algo. Algo que lo honrara. Así nació la idea de un mural en la pared de su calle, un homenaje a su hijo, a sus sueños truncos, y a todas las esperanzas de los jóvenes del barrio. Con cada brocha y cada trazo, su dolor se convertía en arte. Pero no todo el mundo aplaudía la idea. Algunos vecinos le decían que era hora de olvidar. La voz de su corazón gritaba en conflicto, cómo seguir adelante, cuando el amor por su hijo aún ardía con tanta fuerza. Sin embargo, Ana no estaba sola. Otros vecinos, que también conocían el dolor, comenzaron a unirse a su proyecto. Pinturas, risas y lágrimas se entrelazaron en una jornada colectiva llena de amor. Y cuando el mural estaba casi terminado, se realizó una pequeña fiesta de inauguración. Pero cuando Ana se preparó para descubrirlo, una pregunta persistente invadía su mente. ¿Podría su dolor transformarse en algo positivo en un lugar tan herido como era su barrio? El día había llegado, pero la incertidumbre también la acompañaba. El día de la inauguración había llegado. Ana miraba el mural cubierto por una gran tela blanca, con el corazón latiendo con fuerza, como si deseara salir de su pecho. Había invitado a sus vecinos, incluso a aquellos que la habían mirado con reproche, alrededor de una mesa donde había preparado algunos bocadillos, un esfuerzo más por acercarse a ellos. La música sonaba, pero en su cabeza solo había un silencio ensordecedor. ¿Qué pasaría si nadie entendía lo que quería transmitir? Mientras la gente comenzaba a agruparse, Ana se acercó a la tela con manos temblorosas. El susurro de las conversaciones le llegó suavemente, pero ella no podía concentrarse. Su mente se transportaba a todos los días que había pasado pintando, con cada color que elegía llevándose un pedazo de su dolor. Esa mezcla de tristeza y esperanza ahora estaba a punto de ser revelada. Cuando finalmente se decidió, respiró hondo y levantó la tela, dejando al descubierto el mural. En ese instante, el bullicio se desvaneció. Las bocas se abrieron y las miradas se llenaron de sorpresa. En la pared, la imagen de su hijo, radiante en su esencia, llena de vida y color, era el centro de atención.
A su alrededor, flores y mariposas volaban, simbolizando la libertad y los sueños que se habían ido, pero también el renacer de un mensaje profundo: aunque te hayas ido, siempre eres parte de nosotros. Los murmullos comenzaron a cambiar. Algunos vecinos se acercaron, las lágrimas se deslizaron por sus mejillas. Era un momento sagrado, un espacio donde el dolor de Ana resonaba en sus corazones. Una mujer, de pie al frente, finalmente dijo lo que muchos sentían: esto nos conecta, su luz vive en cada uno de nosotros. Ana sintió un nudo en la garganta, pero también una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, lo que había hecho podía ayudar a sanar a otros. Mientras los niños correteaban alrededor del mural, Ana se dio cuenta de que no solo estaba honrando la memoria de su hijo, sino que estaba creando un pequeño rincón de resiliencia en el barrio. Fue en ese momento cuando un grupo de jóvenes se acercó a ella, curiosos y sonrientes. ¿Podemos ayudar a agregar algo al mural? Queremos que sea aún más grande, le dijeron. Ana sintió que las paredes del dolor que la habían encarcelado comenzaban a romperse. Sus brazos, llenos de emoción, abrazaron a los chicos. Claro, eso sería maravilloso. Las risas se mezclaban con las voces de los adultos, y la atmósfera se tornó en un frenético laberinto de creatividad y unión. Juntos, las generaciones comenzaron a agregar sus sueños y anhelos en la pared. Con cada pincelada, el mural se volvía más vibrante, más fuerte. Sin embargo, mientras la alegría crecía, una sombra de preocupación se deslizó en su mente. Esto era solo el comienzo, pensó. ¿Qué pasaría después de esta celebración? ¿Podría realmente el arte cambiar la narrativa de dolor que había dominado su barrio? Con una mezcla de esperanza y miedo, Ana giró la mirada hacia el mural, que cada vez se llenaba más de vida. Pero días después, al mirar la ciudad desde su ventana, escuchó la sirena de una patrulla. Su corazón se detuvo. Cualquier indicio de violencia en su vecindario siempre la hacía temer lo peor. ¿Qué se cernía sobre ellos? ¿Podría sus esfuerzos ser arrasados por el mismo eco de la tragedia? Y en ese momento, sintió que todo podía desmoronarse nuevamente. ¿Estaba lista para luchar de nuevo por la misma esperanza que había comenzado a florecer? La respuesta parecía tan lejana como el cielo. Ana se despertó esa mañana con un nudo en el estómago. La sirena había resonado en su mente toda la noche, como un eco inquietante que no la dejaba descansar. Se vistió lentamente. Los días de alegría y risas con los jóvenes artistas aún se sentían frescos en su corazón, pero la realidad del barrio la apretaba con fuerza. Al mirar por la ventana nuevamente, vio a la patrulla estacionada en la esquina. La valentía que había sentido en el mural parecía desvanecerse ante el temor que invadía su hogar. El desayuno fue mínimo. Su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. No podía dejar que el miedo la venciera. Esto es lo que mi hijo querría, se decía a sí misma mientras tomaba un sorbo de café. Pero era difícil concentrarse cuando la imagen del mural brillaba en su mente y las voces de sus vecinos se estaban volviendo más distantes. En su camino hacia el mural, se encontró con Marta, una vecina que había estado observando de lejos la celebración. Ana, dijo Marta, titubeando. La patrulla ha estado aquí varias veces en la última semana. La violencia está aumentando otra vez. ¿No te preocupa? Ana sintió un escalofrío. El ciclo del dolor y el miedo parecía no tener fin. Su mural tan lleno de luz contrastaba con la sombra que se cernía sobre el vecindario. Pero la unión que hemos creado, quizás eso pueda ser un cambio, respondió rápidamente, buscando convencer a Marta y a sí misma. La mujer la miró con un destello de aliento renovado, pero Ana notó la duda en sus ojos. Cambiar. ¿De verdad crees que el arte puede hacer algo en este lugar? En lugar de responder, Ana decidió invitarla a unirse a los jóvenes artistas que habían encontrado alegría en la creación del mural. Ven, ayúdanos a añadir algo. Necesitamos tu energía aquí. Juntas, se acercaron al mural. Había muchas cosas que agregar, y Ana sabía que cada trazo, cada color, contenía una historia que necesitaba ser contada. Mientras empezaban a pintar, otras vecinas se unieron, trayendo sus propios recuerdos y esperanzas. Así comenzó a formarse un verdadero mosaico de emociones que reflejaban no solo el dolor de Ana, sino también las vivencias de todos. Los días pasaron y el mural creció en tamaño y esencia. Más personas del barrio comenzaron a colaborar, inesperadamente. Llegaban con historias y risas, cada uno aportaba algo que representaba el amor y la lucha por su comunidad. Ana sintió que una nueva luz renacía entre ellos,
como si cada pincelada les diera un momento de paz en medio de la tormenta. Pero nada preparó a Ana para lo que vendría. Una tarde, mientras los niños dibujaban en el borde del mural, se escucharon gritos a lo lejos, un alboroto lleno de preocupación. Ana sintió que el aire se pesaba. Corrió hacia la fuente del ruido, seguida por los demás. Al llegar, vio una escena que le heló la sangre. Dos jóvenes estaban discutiendo ferozmente en la calle, y al fondo, las luces de una patrulla se acercaban rápidamente. ¿Podría su esfuerzo de unir a la comunidad desvanecerse en un instante? Ana se sintió atrapada entre la esperanza y el temor. Todo lo que había estado construyendo parecía colapsar ante sus ojos. La lucha por su barrio acababa de comenzar y no podía permitir que el miedo la detuviera. Con el corazón en la mano, dio un paso adelante. «Esperen», gritó, sus palabras resonando en el aire cargado. ¿Cómo podría cambiar el rumbo de aquella situación? ¿Estaba lista para convertirse en la voz que uniera a la comunidad en un momento tan crucial? Ana sintió un nuevo latido en su pecho, la esperanza y el miedo empujándose mutuamente, pero, ante la incertidumbre, lo que vio a su alrededor podría marcar la diferencia. ¿Sería su mural suficiente para inspirar amor en lugar de odio? Una decisión iba a cambiar todo. El futuro de su barrio colgaba de un hilo, y pronto lo que habían empezado como un tributo se convertiría en un llamado a la acción. ¿Estaba realmente lista para enfrentar el cambio y lo que esa decisión pudiera causar? La tensión en el aire era palpable, mientras una sombra se cernía sobre la comunidad. Ana avanzó hasta el centro del tumulto, sus pasos resonando firmemente contra el pavimento caliente. El caos a su alrededor amplificaba el latido de su corazón, que parecía resonar al compás de los gritos. Las dos figuras frente a ella se movían violentamente, cada palabra cargada de ira, como un eco de frustración que parecía gritar el dolor de todos ellos, el dolor de toda la comunidad. «Deténganse». La palabra salió de su boca como un grito al desierto, pero con más determinación de la que había sentido en mucho tiempo. El sonido de su voz atrapó la atención de ambos, aunque las miradas furiosas pronto se convirtieron en desconcierto. Ana se dio cuenta de que no estaba solo enfrentando a dos jóvenes enfurecidos, estaba desafiando una historia más grande, una historia de pérdida, discriminación y sufrimiento. Pero la historia podía cambiar, las cabezas se giraron hacia ella, y en sus ojos brillaba una mezcla de sorpresa y confusión. La patrulla se acercaba, luces parpadeantes advirtiendo de su presencia, pero Ana sabía que no podía dejar que esa sombra se interpusiera entre ellos y un futuro distinto. Por un instante, el tiempo se detuvo, el murmullo del barrio se desdibujó, y solo existía su voz. «No somos enemigos. Nunca lo hemos sido». Sus palabras parecieron flotar en el aire tenso, y aunque no estaba segura de que fueran suficientes, sintió que estaba agregando algo al mural que aún carecía de un mensaje claro. Maal, un joven con quien solía hablar en las calles, ladeó la cabeza como si pudiera recordar una época en que las sonrisas reemplazaban a los gritos. «¿Qué deseas, Ana?», preguntó, la agresividad en su voz desvaneciéndose lentamente. «Deseo que veas lo que hemos creado», respondió ella, apenas conteniendo la urgencia en su pecho. «Estamos construyendo algo más grande que todos nosotros. Un lugar donde nuestros hijos puedan jugar sin miedo, donde podamos ser nosotros mismos». Mientras hablaba, notó que otros vecinos se acercaban poco a poco, interesados por la escena. Marta, todavía un poco lejos, miraba, y sus ojos se llenaban de preguntas. Ana dio un paso más, como si su presencia pudiera abrazar la violencia en un gesto de amor. «Ven», continuó, ahora con la voz más suave. «Miren nuestro mural. Es un reflejo de nuestras luchas, pero también de nuestras esperanzas. Ustedes son parte de esto. Cada uno de ustedes tiene una historia que contar». «¿Qué pasa si no tengo nada más que ira?», masculló uno de los jóvenes, la duda titilando entre sus palabras. Las miradas furtivas de los demás parecían buscar respuestas, como si la vibrante energía del mural pudiera convencerles de la posibilidad del cambio. «¿Y si en lugar de destruir lo que hay, construimos juntos algo nuevo?», Ana insistió, su voz ahora una melodía de esperanza en medio del clamor. «La pintura mañana, las historias hoy. Todos juntos». Poco a poco, la tensión comenzó a disiparse. Algunos murmullos se escucharon entre los presentes, mientras los rostros se iluminaban con una chispa de entendimiento. Algo se estaba moviendo en el corazón de aquellos jóvenes, y Ana lo podía sentir. Las manos que antes estaban listas para golpear, ahora buscaban el cabello despeinado o el suelo,
a la espera de un nuevo comienzo, y en ese instante, en medio de esa mezcla de emociones, una niña corrió y le entregó a Ana un pequeño boceto de un sol sonriendo, con las palabras siempre juntos escritas en letras de colores. Su corazón se desbordó, y supo que en aquel momento estaba comenzando a hacer una diferencia real, pero, justo cuando la atmósfera parecía cambiar, el ruido de la patrulla se hizo más fuerte, y Ana se dio cuenta de que el desafío había evolucionado. Las luces se detuvieron y los oficiales bajaron. La ciudad estaba mirándolos, y lo que harían a continuación podría deshacer todo lo que habían construido en esos breves momentos de reconciliación. ¿Cuál sería la respuesta de las autoridades ante la necesidad de enfrentarse a la violencia que azotaba su barrio? Un nuevo dilema se desataba ante ellos, y Ana sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Era el momento de transformar el dolor y la resistencia en una voz colectiva. ¿Podría su comunidad unirse aún más? Estaban listos para resistir como un solo cuerpo. La sombra de incertidumbre volvió a cernirse sobre ellos, con cada fibra de su ser preparada para luchar. Ana se dio cuenta de que el verdadero mural estaba a punto de hacerse realidad. Pero quería fe y determinación, los cimientos que sostendrían lo que vendría. Las luces de la patrulla iluminaban la escena con una claridad casi cegadora, creando sombras que danzaban a su alrededor. Ana sentía como el aire se hacía más pesado en su pecho, como si cada respiración fuera un eco de la ansiedad latente en el grupo. La comunidad, que había comenzado a unirse en torno a su mensaje, ahora se debatía entre la esperanza y el miedo. Los murmullos crecían, un canto a la resistencia que se contraponía al lamento en la distancia. Los oficiales, con sus uniformes impecables y rostros serios, avanzaron con pasos firmes, como si cada movimiento estuviera coreografiado en una obra de teatro en la que Ana no había ensayado. Su mirada intensa escaneaba a los presentes, buscando alboroto, preparando el terreno para desactivar lo que claramente ellos consideraban un peligro. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó uno de los policías, su voz profunda pero cargada de una desconexión dolorosa. Maal dio un paso al frente, sus manos todavía temblando, la ira en su pecho mezclándose con confusión. Estamos hablando intentando encontrar otra forma, otra salida, balbuceó, como si el simple acto de hablar pudiera desbloquear lo que mantenía cautivo a su grupo. La tensión se volvió palpable. Ana podía sentirla como una ola que amenazaba con romper en cualquier momento. Necesitaba que esos oficiales vieran lo que había comenzado, la transformación que apenas había empezado a germinar. Desde su lugar, un grupo de niños se asomaba, los ojos llenos de curiosidad y de esperanza. Eran los más pequeños a quienes Ana siempre había querido proteger, quienes merecían un futuro mejor. Estamos creando algo aquí, dijo ella, alzando la voz para que todos pudieran escuchar. Esto no es solo un mural. Es un grito de esperanza. No queremos más peleas. Queremos construir puentes, no muros. ¿No lo ven? Los policías miraban a su alrededor, impactados. Las palabras de Ana se entrelazaban con los murmullos de la multitud, formando una sinfonía de ansias de cambio. Pero el oficial que había hablado antes frunció el ceño. Eso suena bien, pero nada, interrumpió Maal, su voz ahora firme. No más promesas vacías. No más soluciones fáciles que no abordan nuestras raíces. La comunidad, poco a poco, se acercaba, sintiéndose valiente al encontrarse en esa sagrada unión. De pronto, el sonido de un motor rugiente interrumpió la atmósfera. Una segunda patrulla había llegado. La incertidumbre se convirtió en pánico, y unos pocos comenzaron a retroceder. Ana sintió su estómago rebulsar. No podía dejar que el miedo deshiciera lo que habían comenzado a construir. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se volvió hacia el grupo. No retrocedemos. Esta es nuestra oportunidad, gritó, intentando infundirles valor. No vinimos aquí a desaparecer. Venimos a ser vistos, a ser escuchados. Y, en ese momento, un nuevo rostro se presentó entre la multitud, un hombre mayor que había vivido muchas tempestuosas décadas en ese barrio. Su voz, aunque quebrada por los años, era un faro de sabiduría. Recuerden, sabemos luchar, pero también sabemos sanar. Lo hacemos juntos. Las palabras resonaron como un eco poderoso. La comunidad comenzó a unirse, creando un frente que abarcaba tanto a jóvenes como a ancianos. Ana podía sentir cómo su mensaje de unión trascendía el miedo, haciendo que esos colores vibrantes en el mural aparecieran más vivos que nunca, pero en la multitud, algo inesperado sucedió. Una mujer, que no había estado antes, emergió de las sombras. Sus ojos reflejaban una historia de dolor profundo, un duelo que Ana reconocía al instante.
Mirando intensamente a Ana, pronunció las palabras que resonaron como un golpe: nadie me puede devolver a mi hijo, pero sí puedo luchar para que esto no le pase a otros. ¿Estás lista para unirte a mí? Ana sintió que su corazón se aceleraba. Era la respuesta a la lucha que había deseado todo este tiempo, pero la promesa de sanación traía consigo un profundo peso. La transformación que tanto anhelaba también era terreno para el duelo. ¿Serían capaces de afrontar juntos el dolor oculto de aquellos que los rodeaban? Mientras la multitud latía con fuerza, una nueva pregunta surgía entre ellos: ¿podría esta radical transformación ser la clave para cerrar viejas heridas y abrir un camino hacia un futuro compartido? Y en el aire opresivo, la realidad se convirtió en un desafío que Ana no podía evitar. El verdadero mural estaba a punto de revelarse. Ana sintió como el tiempo se detenía. Las palabras de la mujer estaban cargadas de una verdad que atravesaba su pecho como un cuchillo. La comunidad, que había estado unida en el pálido amanecer de su lucha, ahora se enfrentaba a la noche oscura del sufrimiento compartido. Miró a la mujer con atención, notando las líneas de su rostro, marcadas por lágrimas que habían caído antes, por historias que llevaban el peso del pasado. Sí, fue lo único que pudo articular Ana, su voz sonando como un susurro entre el murmullo creciente de la multitud. Estoy lista, la mujer asintió, su mirada enigmática ahora iluminada por una chispa de esperanza. Mi nombre es Rosa. Perdí a mi hijo hace un par de años. Su vida fue perdida por mala suerte, por la violencia que no debía estar aquí. Pero quiero que esto cambie. Quiero que nuestros hijos tengan lo que él nunca tuvo, la oportunidad de soñar. Ana sintió que los demás se acercaban, oyendo las palabras de Rosa. Un murmullo de empatía empezó a surgir, una marea emocional que se extendía. Cada rostro frente a ella reflejaba una historia, una pérdida o un anhelo. Se dieron cuenta de que no estaban solos. Las manos se extendieron, algunos compartieron sus propias historias de pérdida. Cada testimonio se convirtió en un ladrillo en la muralla de su nueva fortaleza colectiva. Si trabajamos juntos, podemos construir un futuro donde ninguna madre tenga que pasar por esto, propuso Ana, su voz llenando el espacio entre ellos con una convicción renovada. No solo pintaremos un mural, crearemos un movimiento. Los niños, que hasta entonces estaban en silencio, comenzaron a hablar entre ellos, animándose a encontrar su voz también. De repente, comenzaron a reír y a enfocarse en los colores que aún no se habían pintado. Sus risas, aunque tenues al principio, empezaron a resonar con una fuerza similar a la del grupo, convirtiéndose en un eco de esperanza. El oficial que había hecho la primera pregunta se acercó, cauteloso pero curioso. Observaba la transformación que estaba ocurriendo frente a sus ojos, los colores que se mezclaban no solo en el mural, sino en los corazones de aquellos que estaban allí. Fue un momento inesperado, y Ana supo que su mensaje había cruzado la barrera que había existido hasta ahora. Tal vez, comenzó el oficial, su voz titubeante, pueda haber una forma de ayudar. No quiero ser el enemigo aquí. Me gustaría escuchar lo que ustedes necesitan para sentirse seguros. Una oleada de murmullos pasó a través de la multitud. La posibilidad de un cambio en la actitud de las autoridades era un abismo profundo al que estaban todos asomándose. Ana respiró hondo y se giró hacia el grupo. ¿Qué necesitamos? No más promesas vacías. Necesitamos apoyo real, un compromiso genuino con nuestra comunidad. Mientras ella hablaba, el murmullo terminó convirtiéndose en gritos de acuerdo. El fuego de su determinación iluminó la noche, y Ana se dio cuenta de que estaban comenzando a hacer eco de un verdadero cambio. Pero en su interior, un miedo persistía. ¿Podría ese cambio suceder realmente? Sí, podemos lograrlo, agregó Rosa, su voz resonando con el poder de una madre que había enfrentado la tormenta. Juntas, podemos hacer que nuestras voces sean escuchadas. Nuestro dolor se transformará en fuerza. Pero justo cuando la energía alcanzaba su punto culminante, un sonido ensordecedor cortó el aire, un disparo resonante en la distancia. La comunidad se congeló, la euforia se desvaneció instantáneamente, y el miedo regresó como una sombra. Los ojos de Ana se abrieron de par en par, una profunda inquietud ocupando su mente. ¿Qué significaba esto? ¿Estaría dispuesto a enfrentar verdaderamente el peligro? La pregunta ya no era cómo podrían sanar, sino si tendrían la valentía de permanecer unidos frente a una adversidad tan palpable y aterradora. Ana sintió que su corazón latía con fuerza. La verdadera prueba estaba a punto de comenzarse. El disparo resonó en el aire como un eco sin respuesta. El corazón de Ana golpeaba con fuerza, cada latido marcaba la diferencia entre el miedo y la determinación.
Miró a su alrededor, buscando en los rostros familiarizados una chispa de coraje. ¿Era posible que el deseo de cambio pudiera enfrentar este nuevo horror? Todos, tranquilícense, gritó Rosa, su voz sosteniendo con fuerza el temblor de sus propias palabras. No dejemos que el miedo nos divida. Estamos aquí por nuestros hijos. Su llamado resonó en el silencio tenso, la angustia tangible. Ana sintió el peso del momento, el poder de una madre que se niega a rendirse. Algunos comenzaron a murmurar, ¿qué fue eso? ¿Qué debemos hacer? Las preguntas flotaban en el aire cargado de incertidumbre. La atmósfera, antes vibrante de esperanza, se volvía opaca, como una tormenta que amenaza con apagar la luz que apenas comenzaba a brotar. Ana se dio cuenta de que no podía dejar que el miedo la paralizara. Era su momento de demostrar liderazgo, de encontrar un camino a través de la oscuridad. Miró al oficial que estaba presente, quien había estado observando la escena, y su pensamiento se clarificó. ¿Usted vio de dónde vino ese disparo? Le preguntó con una voz que no temía mirar a los ojos. Su confianza era un ancla en un mar de dudas. Sí, creo que fue de esa zona, respondió el oficial, señalando con la mano temblorosa hacia una calle oscura y desierta al final de la plaza. Pero no puedo garantizar su seguridad. Nosotras no buscamos protección. Buscamos un cambio, interrumpió Ana. Su ardor la impulsó hacia adelante, sabiendo que su misión iba más allá del instante. Podemos trabajar juntos. Necesitamos su ayuda para que nuestra comunidad sea escuchada. No solo queremos hablar, queremos un lugar donde nuestros hijos puedan jugar sin miedo, donde puedan soñar. El oficial pareció asustado, pero algo en su mirada cambió. La desesperación que había en la comunidad empezaba a tomar forma en su mente como una red de conexiones. Respiró hondo, se acercó a Ana y se inclinó levemente. Haré lo que pueda. Juntos, ya no seremos solo un número en estadísticas. No seremos solo víctimas. Vamos a intentar hacer algo, aunque eso signifique arriesgarnos. Ana sintió que una chispa encendía el aire nuevamente. Así fue como creció la conversación, entre murmullos de acuerdo, entre miradas esperanzadas. Pero un nuevo temor ocupó su mente. ¿Sería suficiente? ¿Podría esa promesa tener un impacto real en la comunidad? Los niños, que habían comenzado a acercarse de nuevo, estaban llenos de curiosidad. Entre susurros nerviosos, uno de ellos preguntó, ¿vamos a seguir pintando el mural? ¿Y si vienen más disparos? Ana se agachó a la altura del niño, sus ojos reflejaban la sinceridad de su respuesta. Ese mural será nuestra voz. Será un símbolo de lo que queremos. Y si nos unimos, ningún miedo podrá detenernos. Con cada palabra, el murmullo de la comunidad comenzó a resurgir, la risa tímida de los niños llenó el entorno de esperanza una vez más. Un colorido resplandor por fin empezaba a reemplazar la sombra. Sin embargo, la inquietud seguía latente. ¿Sería suficiente la valentía de un grupo para cambiar el destino marcado por la adversidad? A medida que se preparaban para regresar al mural, un grupo de hombres apareció al final de la calle, sus rostros cubiertos por capuchas. Ana sintió que la adrenalina se disparaba. La última chispa de esperanza se estaba cruzando con una amenaza latente. ¿Dónde terminaría esto? ¿Podría la luz del cambio brillar a través de la oscuridad que se acercaba? La verdadera prueba de su unión estaba a punto de llegar. Ana sintió que sus piernas se volvían de plomo al ver a los hombres acercarse. La tensión era palpable, el murmullo de la plaza se apagó. Quería gritar, pedirle a todos que se alejaran, que se ocultaran, pero su voz parecía haberse quedado atrapada en su garganta. Los hombres se detuvieron a unos metros, sus siluetas amenazantes proyectadas bajo la tenue luz de la calle. Ella podía sentir el miedo en el aire, como si todos los presentes estuvieran conteniendo la respiración. Las miradas de los padres eran un reflejo de su propio terror. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren?, exclamó Rosa, el pánico en su voz, pero había un destello de valentía en sus ojos. Ana admiró su fuerza, aunque su propio corazón latía con desesperación. Uno de los hombres dio un paso adelante. Su voz, profunda y resonante, rompió el silencio. No son ustedes quienes deberían estar aquí. Este lugar no les pertenece. Sus palabras eran como cuchillos, afiladas y cortantes. Ana sabía que debía actuar. Tenía que proteger a su comunidad, proteger a los niños, porque ellos eran el futuro. Con todo el coraje que pudo reunir, dio un paso al frente, desafiando la oscuridad que se acercaba. No puedes hablarnos así. Este es nuestro hogar.
Hemos sufrido demasiado para dejar que el miedo nos defina. Nuestro deseo de un cambio es más fuerte que cualquier amenaza. Un silencio pesado se instaló por un momento, y el hombre frunció el ceño. A su alrededor, algunos de los otros hombres parecían vacilar. El oficial que estaba a su lado se enderezó y se preparó para intervenir. No. No, necesitamos hablar. Esto no es solamente su lucha, nos importa a todos, el oficial dijo, pero su voz se desvaneció ante la inmensidad de la confrontación. Ana sintió como si el tiempo se detuviera. Su mente barría en todas direcciones, buscando una solución. ¿Ustedes qué saben del miedo? Cada día, nuestros hijos temen salir a la calle. ¿Piensan que esto es vida? Nosotros solo buscamos un lugar donde nuestros sueños puedan florecer sin sombra, sin ruido de armas. No hay lugar para todos en esta comunidad. La mirada del hombre pareció cambiar, algo en su expresión se debilitó. Ana se sintió conectada a un lugar más profundo, un dolor que no era exclusivo de ellos, sino un eco de sufrimiento compartido. Acercándose un poco más, ella continuó. Ustedes también pueden ser parte del cambio. Todavía hay tiempo para construir algo hermoso. Los murmullos entre los hombres se intensificaron, su lenguaje corporal pasó de la hostilidad a la indecisión. Entonces, Ana hizo algo impensable. Extendió su mano, como si un apretón pudiera desvanecer la carga del odio. Ustedes pueden ayudar. Juntos podemos transformar este lugar, crear esperanza. Nadie debería tener miedo. Una respiración agitada se dejó escuchar entre la multitud. Los padres, los niños, incluso aquellos hombres encapuchados se quedaron atrapados en ese momento, cuestionándose a sí mismos. Lo que Ana no sabía era que su arriesgada oferta estaba llevando a la luz lo que antes había sido un secreto oscuro, el sufrimiento de otros que existía bajo la superficie. Finalmente, uno de los hombres dio un paso al frente, separándose ligeramente del grupo. En su rostro se leía la confusión, pero también una chispa de duda. Tal vez tú no entiendas, murmuró, su voz más suave. Hay cosas que no se olvidan. El silencio se fragmentó, y el grupo parecía al borde de dar un giro inesperado. Pero antes de que pudiera responder, un estruendo rompió la calma de la plaza. Un disparo a la distancia resonó, y la realidad se abalanzó sobre ellos como una ola. Ana se dio cuenta de que su lucha apenas comenzaba. Ahora, con el peligro tan cerca, su unión sería puesta a prueba de maneras que nunca imaginó. A todos, adentro. Rápido, gritó el oficial, intentando reunirlos. Y mientras la tensión aumentaba, una idea comenzó a formarse en la mente de Ana. Si había una posibilidad de recuperar lo perdido, necesitaban una luz que nadie pudiera apagar. Pero, ¿cómo hacerlo cuando el miedo estaba a su puerta? El dilema se hizo evidente. ¿Seguirían adelante enfrentándose a la incertidumbre, o dejarían que la sombra de esa noche oscura los consumiera? Una pregunta resonaba en su mente. ¿Podrían cambiar el destino que parecía escrito en el dolor? La decisión era inminente, la verdadera batalla por su hogar estaba apenas empezando. La multitud comenzó a moverse, un torbellino de cuerpos que intentaban alcanzar la seguridad de sus hogares. Ana sintió la presión del momento, la urgencia que corría entre aquellos que la rodeaban. Las miradas asustadas, las manos temblorosas, todo apuntaba a un mismo destino, proteger lo que más amaban. Mientras corría hacia la plaza, con el eco del disparo aún resonando en su pecho, no podía evitar pensar en lo que significaba este acto de valentía. ¿Podría realmente unirse a ellos? Apresúrate, Ana, gritó Rosa, atrapada entre el miedo y la determinación. Las dos amigas compartieron una mirada, un intercambio silencioso que decía más que 1000 palabras. Ana sabía lo que tenía que hacer. Cuando llegaron a la entrada del viejo edificio comunitario, Ana sintió como su corazón latía con fuerza, un tambor en su pecho marcando el compás de la incertidumbre. Al entrar, se encontró con la calma momentánea de quienes se habían reunido en el interior, buscando refugio. Las paredes estaban adornadas con dibujos de niños, rostros llenos de risas y sueños. Necesitamos planear, dijo el oficial, recobrando el aliento mientras cerraba la puerta con fuerza. Si ellos vuelven, debemos estar preparados. Ana miró a su alrededor. Las miradas de los hombres que antes parecían enérgicas y seguras ahora estaban cargadas de un miedo palpable. No podemos quedarnos aquí esperando, interrumpió. Si el miedo es nuestra prisión, entonces debemos encontrar la manera de romper esas cadenas. Las palabras resonaron en la sala, despertando murmullos de acuerdo y dudas.
¿Pero cómo?, cuestionó uno de los padres, su voz temblorosa. Los hombres son más fuertes, tienen armas. Pero nosotros tenemos la fuerza de la comunidad, respondió Ana, sintiendo una chispa de determinación. Juntos, somos más que ellos. Si nos organizamos, si hablamos con otros y nos unimos a otros grupos podemos formar una resistencia. Su idea encendió una pequeña llama en el corazón de aquellos presentes. Algunos comenzaron a asentir, mientras otros intercambiaban miradas, poco a poco el miedo cedía espacio a la esperanza. Podemos crear una reunión pública, hacer ruido, sugirió Rosa, una idea encajada en su mente. Exacto, continuó Ana, al ver que su mensaje estaba calando. Invitemos a otros miembros de la comunidad y a los que sufrieron lo mismo. Compartamos nuestras historias. Que escuchen la verdad. No estamos solos. No somos solo un grupo asustado, somos una familia que busca la paz. La idea de la reunión crecía, alimentándose de discusiones fervientes. Sin embargo, el hombre que se había acercado a Ana anteriormente, aquel que lucía dudoso, dio un paso adelante. Si hacemos esto, habrá repercusiones, advirtió. No todos están de acuerdo con este cambio que buscáis. Pero correremos el riesgo juntos. El cambio nunca viene sin sacrificio, respondió Ana, su voz cargada de convicción. Es tiempo de dejar atrás el rencor. Aceptemos lo que hemos sido, pero también lo que podemos llegar a ser. ¿Realmente queremos ser presos del miedo el resto de nuestras vidas? Un instante de meditación recayó sobre los presentes. Entonces, algo ocurrió, un par de niños que habían estado observando hablaron. Queremos ser felices. No queremos más miedo, exclamaron, y la sala estalló en murmullos. Esa simple expresión de los jóvenes hacía eco en todos. La energía cambió. Aquella noche, en medio del caos y la incertidumbre, Ana despertaba la necesidad de unidad. Justo cuando la conversación comenzaba a tomar forma, un estruendo resonó de nuevo, pero esta vez más cerca. ¡Rápido! A las ventanas, gritó el oficial, y todos se apretujaron, mirando con nerviosismo hacia el exterior. Ana sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué significado tendría este nuevo estallido? La tensión se resolvía lentamente, pero la amenaza nunca se disipaba. Ella sabía que la lucha más dura apenas estaba comenzando. Lo que hagamos ahora resonará por siempre, pensó. Pero si esto es el comienzo, seremos lo suficientemente fuertes para enfrentarlo. La respuesta aún estaba en el aire, tambaleándose entre la esperanza y la inminente tormenta, y mientras una sombra se cernía sobre la plaza, Ana se preguntaba, ¿quiénes serían los que realmente se atreverían a luchar por la luz en medio de tanta oscuridad? Ana miraba por la ventana, la noche estaba oscura y llena de incertidumbre. Las sirenas que antes resonaban en su mente parecían un eco casi familiar, pero hoy, esas vibraciones ahora traían consigo una ola de determinación. La comunidad se había reunido en el edificio, las tensiones eran palpables, pero en su interior, sabía que había algo más en juego. Había comenzado una transformación, y no podía permitir que el miedo aplastara esa chispa. Hoy no somos solo un grupo. Somos una familia, empezó Ana, su voz resonando con fuerza mientras todos prestaban atención. Hemos soportado tanto, hemos llorado tanto, y ahora es el momento de levantarnos. No más sombras, no más oscuridad. Lo que hoy hacemos definirá nuestro mañana. Un murmullo de aprobación se extendió entre los presentes. Miró a Rosa, que le sonrió con complicidad y coraje. Juntas, caminaron hacia donde estaba el proyector. Tenían un plan. El mural no sería solo un tributo, sería un estandarte de unidad y fuerza. Vamos a organizar una exposición, invitar a todos, no solo a quienes viven aquí. A las familias, a los estudiosos, a las autoridades que desean escuchar. Vamos a crear un espacio para compartir nuestra historia de lucha y esperanza en grande, dijo Ana, la emoción en su voz era innegable, murmullos se hicieron más fuertes, algunas manos aplaudieron. Sí. Vamos a mostrarles, era el grito que resonaba en el aire. Las horas pasaron volando mientras discutían los detalles. Decidieron utilizar el mural como el centro de toda la acción. Con cada palabra, las dudas se evaporaban y, por primera vez en mucho tiempo, la esperanza regresaba a sus corazones. Días después, el sitio estaba preparado. Ana respiró hondo, observando el mural que reflejaba el dolor y la belleza de su comunidad. Era un canto a la vida en medio de las cicatrices.
Mientras colores vibrantes se entrelazaban, notó cómo, con cada trazo, las tensiones se disipaban. La comunidad trabajaba unida, risas resplandecían, las tristezas compartidas se convertían en historia compartida. El día de la exposición la plaza estaba repleta de gente. Padres, niños, ancianos, vecinos, amigos y sorprendidos que no conocían la profundidad de su dolor. Cuando Ana se dirigió al micrófono, sintió el nervio recorrer su cuerpo, pero también una oleada de amor y unidad. Aquí, donde antes solo se había sentido dolor, hoy se siente la fuerza de nuestra comunidad. Hoy no solo celebramos el arte, celebramos nuestras vidas. Hoy les mostramos que juntos somos más fuertes que el miedo. Que el futuro es nuestro. Aplausos resonaron, y lágrimas de alegría brotaron en muchas miradas. Esa tarde, cada historia compartida, cada lágrima y risa se convertía en un ladrillo más en la fortaleza de su comunidad. Una mujer que nunca había hablado se acercó al escenario, su voz entrecortada. Perdí a mi hijo también. Pero quiero ser parte de este cambio. La multitud estalló en apoyo. Ana miraba alrededor, sintiendo que, de verdad, lo imposible se había vuelto posible. Aquella comunidad que había estado marcada por el duelo ahora se transformaba en una fuerza vibrante de esperanza. Los días pasaron, el mural se llenó de nuevos colores, nuevas historias. La violencia, aunque seguía presionando como una sombra, no tenía el mismo efecto. Se creó un pequeño grupo que se dedicó a cuidar los espacios de juego, a ofrecer talleres a los jóvenes, y poco a poco, la esencia de lo que Ana había soñado comenzó a materializarse. Finalmente, el oficial que había observado su lucha se acercó a Ana. He visto cómo han cambiado las cosas. Quiero ser parte de esto también. No puedo cambiar el pasado, pero quiero ser parte de su futuro, dijo con un leve sonrojo. Ana, con el corazón lleno de fuerza y gratitud, respondió, todo este trabajo es para todos nosotros. La puerta está abierta. El futuro aún tenía sus incertidumbres, pero Ana sabía que ya no estaban solos. Su comunidad había aprendido a levantarse, a construir, a soñar juntos. Lo que había comenzado como un tributo a su hijo se convirtió en un legado de resistencia y esperanza. Mientras brillaban las luces del mural por la noche, Ana sintió que su corazón latía con fuerza. Habían transformado su dolor en algo hermoso, orgullo para cada madre, padre e hijo del barrio. Y mientras sonreía a los rostros a su alrededor, finalmente supo que el amor siempre sería más fuerte que el miedo. Así, Ana selló la promesa de continuar su lucha, no solo por su hijo, sino por todos aquellos que habían perdido. La voz de su comunidad resonaría fuerte, unida, eternamente en el mural que ahora era el símbolo de la luz que se había ganado en medio de la oscuridad. Y tú, amigo, si has sentido la transformación de Ana y su comunidad, necesitas suscribirte ahora. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta historia de esperanza. Deja un like ahora, tu apoyo alimenta este mensaje de luz. Comenta qué te ha hecho sentir este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver este poderoso cambio. Juntos, creemos en el futuro.